Pasando la bola está ante usted, amigos aficionados, Santiago Mayo desde allá y Eduardo Armada desde acá. Un saludo a todos y agradeciéndoles siempre que nos estén apoyando. En Grandes Ligas, el relajo que es con los Dodgers de Los Ángeles, cuando menos en el aspecto de su récord, pues perdieron 7 juegos al hilo y después lograron su victoria 70. Le vamos a hacer una comparación de los últimos años de los Dodgers y le vamos a hacer un recuerdo de la historia de una situación casi idéntica. Una chulada. Enredo de un cuarto out en Toronto, una regla rarísima de implementarse. La explicaremos con mucho gusto y le daremos ya en la sección de la Liga Mexicana del Pacífico un caso muy especial. Pelea por el mejor récord de las grandes ligas, por supuesto, los equipos que tienen 70 triunfos, todos quieren quedar ahorita en el primer lugar porque recuerde el mejor récord y el segundo mejor récord, descansan, pero además son quienes tienen el derecho para abrir la Serie Mundial. En cuanto a la Liga Mexicana de Béisbol, playoffs, señores, en el momento. Santiago Mayo, gusto saludarte. Señor Almada, el gusto es mío, como siempre. Gracias y bienvenidos a Pasando la Bola. Gracias por la tremenda respuesta que ha tenido, amigo aficionado. Si YouTube le sugiere este contenido a través del canal de Cuarto Bat, la única revista impresa del béisbol mexicano, que por cierto, ya está en circulación el número de agosto, está imperdible, ¿eh? Hay que se lo voy a recomendar, señor Almada, hay un artículo muy completo de más de 4 cuartillas sobre por qué se le cuestiona a Dave Roberts tanto, hablando de los Dodgers y lo que vamos a hablar. Y bueno, hay entrevista con Rodolfo Amador de todo de su carrera y de esta bronca hablando de Liga Mexicana, y con Ismael Barros, presidente ejecutivo de los Venados de Mazatlán y nuevo presidente del Consejo de Administración en la Asamblea de Presidentes de la Liga Mexicana del Pacífico. Pues Sultanes en caballo de Hacienda vencieron de doble cuenta a los Charros de Jalisco, esa serie que se desfasó por un día de lluvia y que hoy vive descanso. Sin embargo, hay otras 5 que están empatadas, incluidas Diablos Rojos del México y Toros de Tijuana, ¿eh? El año pasado Diablos perdió solamente 2 en playoff, ya le metió Guerreros un tropezón por lo menos en el Harp y estuvo a punto de perder el primero, lo estaremos platicando. Y también quiénes son los héroes por ahora, quién terminó de líder de bateo, mucho gusto nos da que sea un mexicano, todo a profundidad de la Liga Mexicana de Béisbol, que llegó a su momento más apasionante, los playoffs. Y por cierto, había la incógnita de si Trevor Bauer iba a abrir hoy por los Diablos Rojos. No sé si lo han anunciado, Sí, pero le está tenemos anunciado. informe. Ok, le tenemos informe por qué no abrió, cuando menos en su momento. Y en cuanto a la Liga Mexicana del Pacífico, Elian Leiva llega a los Mayos de Navojoa, es el cuarto extranjero que anuncia la tribu. ¿Tendrá todavía mucho en el tanque? Pues esperemos que sí. Marco Jaimer, confirmado luego de que el año pasado jugó parte de la campaña con los Águilas de Mexicali. Hoy, este año, toda la temporada se espera que tenga el veloz campo corto de los emplumados. Y la serie del Caribe Kids ya empezó en Tepic, Nayarit. El equipo México Verde iniciando en gran forma. ¿Cómo le iría hoy? Se lo platicaremos con mucho gusto. Bueno, pues el caso de los Dodgers, ahorita estaba diciendo una cosa muy acertada y que me Oiga, señor interesa Almada, mucho leer ese artículo. Mande. señor Almada, rápido, va a coincidir conmigo antes de arrancar ya con todo el tema deportivo y de Grandes Ligas. Quisiera unirme y mandarle un abrazo a la familia González, a la familia 100%. González Íñigo, por el fallecimiento del señor Juan González Loaiza, que era el padre de nuestro querido Beto, porque así le gusta que le digan a Luis Alberto González, el director general, obviamente familiar de Íñigo González Covarrubias, sé que le mando un abrazo, y a don Juan Carlos González Íñigo, por supuesto, a don José Luis González Íñigo, falleció hace 2 días prácticamente, menos de 2 días, así que un abrazo a toda la familia González Íñigo, dedicado para él, por supuesto, este podcast, porque esa familia completita, es apasionada por el béisbol. Ciertamente, hoy me comunico con ellos y dentro de una par de horas, una hora, creo que es la misa de Requiem en la Catedral de Hermosillo. Así que en paz descanse este señor que verdaderamente tuvo un largo sufrimiento los últimos 2 años.
nuestras condolencias. Y el béisbol en total lo hace. Bueno, pues llegar a los 70 triunfos para los Dodgers de Los Ángeles esta temporada, vaya que les ha sido difícil. Y sin embargo, amigo aficionado, ahorita va a ver en la tabla que le vamos a poner que es lo más rápido que lo han hecho en los últimos 3 años, a pesar de las 7 derrotas que sufrieron recientemente, que las cortaron el día sábado en Phoenix, Arizona. Y lo que hicimos es sacarle esto, mire, tuvieron récord de 1-7 en los últimos 8 juegos al llegar el sábado. Al final de cuentas, ahí se nos atravesó esto, previo trabajo, pero las fechas ahí están, y también cómo terminaron en las últimas temporadas, en las últimas 5 temporadas, los Dodgers de Los Ángeles, que en realidad yo estoy de que Roberts, con lo que ha hecho, demuestra qué tal manager es. Que no nos guste como dirija, a eso me uno en muchos casos a lo que hace, pero se me hace difícil discutir o decir que no es un buen manager porque no dirige como uno quisiera. ¿Cuántos managers hoy en día están dirigiendo de esa forma? Bueno, el pasado sábado, los Dodgers ganaron su juego número 70, poniendo su récord 70-47, siendo el 8 de agosto. En el 2005, los Dodgers, su victoria 70 llegó cuando tenían récord de 70-53 el 18 de agosto y cerraron con récord de 63-69, logrando el bicampeonato. Lo puse así para ir en reversa. En el 2024, 70-49, o sea, no tan bueno como este año, el 12 de agosto, y cerraron con 98-64 y fueron campeones. En el 2023, 70-46, mejor que el día, el récord mejor que el de al lograr el triunfo 70 en esta temporada. Sin embargo, y siendo que terminaron con 100 triunfos y 62 derrotas, fueron eliminados en la serie divisional. En el 2022 se puede ver 70-33, increíble, el 2 de agosto. 111 triunfos, récord para la franquicia en victorias, pero fueron eliminados también en la serie divisional. En el 2021, 70-46, el 13 de agosto, terminan con 106 triunfos, 56 derrotas, logran llegar a la serie del campeonato. O sea, los Dodgers, los años que han ganado con Robert 100 victorias, lamentablemente no han podido ser campeones. Pero esta temporada, siendo que tuvieron esa mala racha, note usted lo que le voy a comentar acerca de los Yankees. Creo que lo dije en el último podcast y yo lo recordaba, pero no tenía los datos seguros, y ahorita se lo puedo decir porque ya lo chequé bien. Los Yankees de Nueva York fueron campeones en 1998 con récord de 114-48, un récord de la franquicia en cuanto a victorias. Fue su primero de los 3 campeonatos. En el 99, 98-74, o sea, no tan buen récord como el primer campeonato, pero fueron campeones, lograron su bicampeonato. Y llega el tercer año para el tricampeonato, todos los equipos quieren hacer los pedazos, como los Dodgers, batallan. ¿Sabe cómo terminó ese año los Yankees de Nueva York? Con récord de 87-74, el peor récord de los 3 años del tricampeonato. Sin embargo, ahí le va, si quiere llamarle cereza del pastel, los últimos 7 juegos del año 2000, los Yankees los perdieron. Jamás se me olvidó, yo que recordaba que en septiembre habían perdido 7 juegos. No recordaba que eran los últimos 7 juegos. Y así llegaron a la postemporada. ¿Y qué pasó? Lograron el tricampeonato. O sea, le damos mucha importancia, se me hace a mí, a los momentos malos cuando los equipos son muy buenos. Entiendo que equipos que no son muy buenos tienen ratos malos, pues les hacen pedazos. Pero cuando el equipo es muy bueno, no sé si usted está de acuerdo que los Dodgers tienen muy buen equipo, como los Yankees lo tuvieron en aquel tiempo cuando lograron el tricampeonato. Hay que tenerle cierta confianza, o no cierta, mucha confianza. Eso es lo que le pasa al jugador. El jugador, ciertamente, y el manager se preocupa, no hay duda, pero que pierden la confianza. Créame, no, para eso han jugado tantos años y controlan sus emociones, ni muy alto ni muy bajo. ¿Qué opinas al respecto, Santiago?
Sí, creo que los números están aquí en la tabla, subrayando eso de que en 2020 fue pandemia. Yo nunca he sido detractor de la manera de Dave Roberts y no me brinco al otro lado de la crítica. Un manager de Yankees, un manager de Dodgers, un manager de Boston, de Filadelfia, siempre va a tener críticas y siempre va a ser foco de, pero tampoco me voy al extremo de que algunos de nuestros compañeros y amigos dicen, es que Robert nada más tiene que ponerse el uniforme y pararse en el clubhouse, ¿no? Yo creo que el trabajo de él es importante. Tiene un equipazo, sí, porque tiene la cartera para hacerlo, tiene los millones para hacerlo. Ahí está Tariq Skubal que llegó, pero este dato es importante. Y fíjese, llegan a esta racha a pesar de esta cifra de 70 victorias al momento de que se graba el podcast y además después de esa racha negativa de 7 derrotas de manera consecutiva, que lograron deshacerse de ella. ¿De qué manera, no? Contra su rival divisional y en extra innings el día sábado en el segundo de la serie en Chase Field contra los Diamondbacks de Arizona. Candidato al título sin duda, sin duda. Esto es béisbol, cualquier cosa puede pasar. Hay sinodales que se las van a poner difícil, Bravos de Atlanta, quizá un Padres de San Diego, no lo sé cuál vaya a ser la final de la Nacional este año, pero creo que Dodgers va a estar ahí. Y por supuesto no tienen asegurado nada, salvo probablemente ahorita se podría hasta cierto punto decir, pues no se puede decir la postemporada. Sin embargo, es muy curioso ahorita con lo que decías acerca del el equipo de más dinero, lo más caro, tal vez la nómina más cara. Si tú checas en la historia del béisbol, vamos empezando con los Yankees. Durante el año, los años esos que fueron dominantes en los 30, 40 y 50, tuvieron la primera o segunda nómina más alta del béisbol. Quizás los Mediarrojas de Boston con Tom Jockey, que fue el dueño del equipo cuando mi padre jugó, era un hombre que verdaderamente era consentidor de los jugadores y les pagaba muy bien a ellos. Sin embargo, el señor no era un gran conocedor del béisbol, para mi gusto y por lo que he investigado. Y ahí quizás se le escaparon muchas oportunidades de poder haber sido campeón, o algunas oportunidades, debo de decir. Pero los Yankees en esos años tenían los sueldos más altos. O sea, es lo mismo que está sucediendo ahorita. Los Naranjeros de Hermosillo, todos los años que han sido campeones, por lo general han sido la nómina más alta. Los Diablos Rojos de México, ¿a poco ahorita no tiene la nómina más alta? Es como un denominador. Y recuerdo perfectamente bien 2003 cuando Wayne Huizinga, ¿te acuerdas de aquella empresa Blockbuster? Creo que era la que rentaba los... Dijo, no me importa cuánto gaste el año que entra, pero yo voy a ser campeón. Y lo hizo. También lo hizo que fue el presidente de los Diamondbacks en el 2001, se me va el nombre, el que fue jugador de básquetbol de la NBA, el señor, se endeudó al equipo de tal forma, a tal grado que inclusive lo quitaron como presidente, le compraron sus acciones y lo despacharon. ¿Por qué? Porque había metido en un problema económico tremendo a los Diamondbacks de Arizona, que desde entonces pues no han podido ganar un campeonato, pero se han estado en la Serie Mundial. Bueno, así la situación, si parece y te parece, vamos a esa cuestión del cuarto out, algo que sacudió las redes sociales el día de ayer y que en realidad es más sencillo de lo que uno piensa, aunque ciertamente es rarísimo. Pude checar y creo que me encontré 7 ocasiones desde 1900, desde la era moderna, no todos han de estar reportados, donde se empleó la regla del cuarto out. Ahorita más adelante le vamos a enseñar en la sección de la Liga Mexicana del Pacífico otro caso, no igual a este, pero lo que viene a ser la regla del cuarto... Ay, por cierto, no hemos dado la trivia de hoy. ¿Cuál es el récord de jonrones en la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico? El récord individual. ¿Quiénes poseen esas marcas? Récord de cuadrangulares de por vida en el circuito veraniego y en el circuito invernal. Esa es la trivia del día de hoy. Bueno, aquí la jugada, al mismo tiempo que la está viendo, quizás le voy a decir
¿Qué dice el reglamento 5.09, inciso C, 4 del béisbol? Si hay más de una jugada de apelación en cualquier entrada, la defensa, o sea, el equipo a la defensiva, puede elegir tomar el out que le sea más ventajoso. Ese es clave. Y el tercer out es out de apelación y hay otra apelación pendiente que resultaría en la anulación de una carrera, la defensa puede, o el fildeo o la defensiva puede hacer esa apelación para lograr el cuarto out, el cual reemplazará al tercer out previo. Ayer en la jugada, note usted, había corredor en primera base, perdón, había corredor en segunda, sale una línea, la levanta de bote pronto. Esto el que le estoy diciendo es antes de esto. O sea, había corredor en segunda y en primera, salió una línea, le levantó de bote pronto, pero no se dio cuenta la gente. Fue ese bote pronto muy pegado, tiró a segunda el infielder, después tiró a primera. Todo el mundo creyó que era doble play, hasta el amigo de la pizarra. Puso 2 outs. Sin embargo, los umpires dijeron que había solamente un out. Entonces sí, ya viene la situación esta. Corredor en primera, en tercera y en primera. Sale un elevado al central. El central la cacha, como lo vio usted, la atrapa la bola y la tira suavemente a la segunda. ¿Por qué? Porque él había visto que había 2 outs. Sin embargo, vea, toda la gente del cuadro está confusa. ¿Cuál es la situación real? Unos pensaban había 1 o 2 outs. Aquí está la repetición. Va a atrapar la bola, tira a la segunda base. El corredor de tercera ya cruzó el plato. El que recibió la bola en la segunda base se la tira a Vladimir Guerrero, quien pisa la base, y entonces consideran que ya lograron los 3 outs y todo el mundo se sale del terreno. Sin embargo, Chad Tracy, manager del equipo de los Medias Rojas de Boston, reclama y dice: señor, espérenme tantito, mi corredor pasó por el plato antes de que se consumara el tercer out. Y entonces uno piensa, bueno, pero el Pisi corre. Bueno, es que el out en la primera no es forzado. Ese no es out forzado. Ese es el detalle otro que es muy importante tener en mente. No es out forzado. Ciertamente no tiene que tocar el corredor, pero el corredor ya estaba en la primera, se despega de ella, con pisar la base es out. Ahora se podría correr a la siguiente base, pero no lo hizo, se regresó, también se salió. Y ahí viene la clave. Toronto abandona el campo y en el momento que abandona el campo, reconoce que hay un tercer out que no va a apelar. Si Toronto en ese momento apela, ahí todavía, antes de abandonar el terreno, apela y hacen la jugada para sacar el out en la tercera base por el corredor que salió antes de tiempo, o simplemente lo tocan porque no tenían derecho a avanzar, o porque verdaderamente el tercer out se hace en la primera base, pero ese no puede ser porque entonces le daría la jugada de tiempo. El out tiene que ser en la tercera, en el pis y corre. Y por eso, como no lo hicieron, cuenta la carrera. Y eso es la jugada de tiempo, o cuando se dice que hay un tercer out, que tiene que ser apelando el equipo a la defensiva antes de abandonar el terreno de juego. ¿Qué te pareció, Santiago? Wow. Pues que creo que uno que no como usted, pero lleva años viendo béisbol, piensa que lo ha visto todo y no lo hemos visto todo. Y después de esto todavía no lo hemos visto todo. No, es la concentración del manager de Tracy es admirable. Entonces la carrera sí contó. Porque el caso, a ver, la jugada en ese momento se va al centro de revisión, va a Nueva York, regresan, los umpires activan micrófono, explican la jugada y a final de cuentas la jugada la carrera acaba contando. Impresionante, apasionante e inédito, bueno, por lo menos para esta generación. Y qué bueno que lo dices así, Santiago, porque en realidad, o sea, los umpires pues lo podían haber decidido ellos sobre el terreno sin consultar, pero vino una apelación y ahora la regla es que si hay una apelación, te vas al centro de operaciones y allá lo revisan. Todo esto tardó 15 minutos para que al final de cuentas se concediera que Boston sí anotaba esa carrera.
pero al final de cuentas no se alteró el marcador, fuera de que se acercó Boston 2-1 y Toronto terminó ganando. Pues así las cosas, no cabe duda, siempre es una belleza, amigos aficionados del béisbol. Tenga confianza de que es posible que va a ver usted las cosas más raras en cualquier momento. Sí. Lo otro que se me hace muy importante que tratemos en este momento, Santiago, es de que hay 4 equipos con 70 victorias. Los encabeza, por supuesto, los Rays de Tampa Bay, los Cerveceros de Milwaukee, que este fin de semana juegan 4 partidos en la casa de los Dodgers. Hay que recordar, el equipo que termina con el mejor récord de cada liga y el segundo mejor récord, ellos no juegan en la primera ronda, descansan. Es una ayuda tremenda para recuperarse de lesiones y para dar un descanso del gran trabajo que ha habido por 6 meses. Pues ahorita esos equipos obviamente no solo están tratando de ganar su división, sino a ver quién termina con el mejor récord. Milwaukee, que tiene 74-45, le quedan pendientes 4 juegos el fin de semana contra los Dodgers en Los Ángeles, 6 contra los Cachorros, le quedan series contra los Phillies, Texas y Atlanta, equipos que están en primero o segundo lugar, cerca del liderato y que van a buscarlo, ganar todavía su división, porque, por ejemplo, en el caso de los Phillies, le quedan series que cierran verdaderamente contra Milwaukee, Tampa Bay, pero le quedan 6 partidos contra Atlanta, 3 en Filadelfia y 3 en Atlanta. A los Rays de Tampa Bay, que es otro de los clubes que tiene el segundo mejor récord en este caso, y que los Yankees, que están ganando los juegos que tienen que ganar, juegos cerrados, con ese gran picheo que tienen y una defensiva que ha mejorado. A Nueva York y al Tampa le quedan 4 juegos que van a ser en Nueva York y en la última semana. Es más, la penúltima serie del rol regular son los Yankees recibiendo a Tampa Bay. ¿Me va a decir usted que ya está decidido esto? Y cerca de estar decidido. Sí. Sí, no, y llevan 7 victorias de manera consecutiva el equipo de los Rayos de Tampa. Ahora que hablábamos de la serie, de la racha negativa que tuvo Dodgers, bueno, tiene eso. A 6 están los Yankees, que ya están jugando contra Seattle con una de sus mejores cartas en los últimos juegos, Ryan Weathers, que se ha comportado a la altura, el joven zurdo. En las últimas salidas ha estado realmente odioso en cuanto a la efectividad contra Brian Hu. Que es un buen brazo y que, bueno, muchos de las piezas de marineros se han caído, incluido, por supuesto, Cal Raleigh. Están a 6 los Yankees y a 8, como lo ve en pantalla, el equipo de los Mediarrojas de Boston. Los White Sox lideran la central y el oeste lo lidera los Astros de Houston. Hablando de lo que decía de los Milwaukee Brewers, que juegan contra San Diego, que ayer jugaron 74-45. A 5 están los Chicago Cubs y luego ya Cardenales para abajo está inalcanzable. Y aquí está el récord actual de los Dodgers con 71-48 y los D-backs a 7.5, 8.5 los Padres, Gigantes y Colorado pensando en el próximo año. Así que esas son las posiciones actuales en la rumbo a la postemporada de Grandes Ligas, que hay que recordar ya es tercero o cuarto año consecutivo, ya perdí la cuenta, califican los ganadores de la división, siendo el peor récord de los ganadores de la división ir a la ronda de comodines, donde se complementan con otros 3 equipos a una serie de 3 jugada en la casa del que tenga mejor récord. 3 partidos seguidos jugados en la casa del que tenga mejor récord, así de ganar 2 de 3. Y fíjate, esos enfrentamientos que mencionamos, Santiago, son tan importantes porque cuentan como 2, como se dice en el béisbol. Por lo general, cuando juegas con el que está arriba de ti o el que está abajo. Arizona no tiene juego pendiente ya contra los Dodgers. Ya se le terminó. O sea, necesita ayuda. Aparte de jugar bien, Arizona necesita ayuda, que es el que está en el segundo lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Bueno, pues si no hay más comentarios sobre las ligas mayores, señor Mayo, vámonos a la Liga Mexicana,
de béisbol que está ardiendo. Sí, así es, series empatadas, una serie que se aplazó por lluvia, que es la de el equipo de los Sultanes de Monterrey, que le ha metido los primeros dos juegos a los Charros de Jalisco, y impresionante lo de los Guerreros de Oaxaca. Hablábamos de que el año pasado unos Piratas de Campeche fueron capaces de meterle dos juegos en la serie de zona, como le llaman, a los Diablos Rojos del México. Todo lo demás fueron victorias para los Diablos, barridas incluida en la Serie del Rey. Pero Guerreros, el primer juego se los pone muy difíciles, tanto así que el México acaba remontando 13 carreras por 11, después de ir 11-9 por debajo, demuestran que tienen un arsenal a la ofensiva, y en el segundo juego se lo lleva a Oaxaca. Y en la serie de Tijuana, que para mí, bueno, para mí no, para todos, es el equipo más fuerte, el de los récords más importantes, sobre todo por esa diferenciación de norte y sur, que Liga Mexicana lleva mucho tiempo diferenciándose, que el norte es más parejo, más competitivo que el sur mismo. Y bueno, para muestra un botón, los lugares del norte se definieron hasta el último día, quién habría de local, de visitante, etcétera, y los del sur lo teníamos desde la última serie definidos, ya los 6 clasificados inclusive. Así que, pues, Sultanes le gana los dos al equipo de los Charros de Jalisco. El equipo de Diablos y Guerreros está 1-1. Hoy va Trevor Bauer contra William Cuevas. Olmecas y Bravos también están 1-1, y la serie se traslada a donde la vida no vale nada, León, Guanajuato. Austin Warner contra Zach Lauer. Toros va a una complicada aduana, créanme que es complicada la aduana de Torreón, contra la Unión Laguna, con Adonis Medina y Brandon Brennan. Y finalmente la otra serie que también está empatada, que es de los 4 juegos que se juegan hoy, excluido el de Charros de Jalisco por el tema de la lluvia en Monterrey, porque muchos pensarían, no, fue en Jalisco. No, en Monterrey la lluvia impidió jugar. Spencer Turnbull contra Jack McSteen, juega caliente contra Acereros, ya en el horno más grande de México, en otra serie que está empatada 1-1. O sea, 4 frentes están empatados 1-1, y Sultanes y Charros están con el 2-0 a favor de los de la Sultana del Norte. Platiqué el fin de semana con Lorenzo Mondi y le pregunté por Trevor Bauer. Yo pensé que a lo mejor por el hecho de que no ha abierto mucho, aunque ya se supone que está en ritmo, quizás pensó, lo voy a dejar para el tercero y para el séptimo, en caso dado, que son planeaciones que se hacen previo a cualquier serie, es muy importante y una gran clave con los buenos managers, al menos. Y no, me dijo, el problema es que tuvo un problema en la nuca, se le puso muy rígida la nuca. No quisimos, nos dijo que podía abrir, no quise arriesgarlo y mejor lo dejé descansar. Y para que abriera el tercero en Oaxaca, si es que era posible, porque no lo tenía seguro. Así que esto inclusive podría ayudarle a los Diablos si acaso se va un séptimo juego, porque Trevor hablaría hoy y un séptimo juego en caso dado. Ahora, ese me llamó la atención enormemente, Santiago, James Caprielán, que tú sabes que este derecho que ganó el juego del domingo por los Guerreros contra los Diablos en la Ciudad de México, ¿sabes que fue primer draft de los Yankees? Sí, En el 2015, este muchacho, y les tiró un juegazo a los Diablos, lo que hemos visto muy poco, pero sí ha visto algunos abridores que van allá más de la quinta entrada, lo cual está haciendo oro puro para los equipos. Pero ahí le va tal vez una de las cosas más interesantes de esta serie. Luis Barreda es el primer bate de los Oaxaca. Hasta en los primeros 2 juegos, 11 viajes al plato, 9 imparables, 9-5, perdón, porque los otros ha sido una base por bola y un ponche que le recetaron, promediando 556, 5 carreras anotadas, el primer bate de Oaxaca, pero no se ha quedado corto el primer bate de los Diablos. Carlos Sepúlveda, de 10 viajes al plato, de 9-6, porque tiene una base por bola, 667 en averaje, 4 carreras anotadas, 7 veces en base ha estado Carlos Sepúlveda.
con ese tipo de primeros bats, qué difícil verdaderamente es poder doblegar a un contrario. Ahora bien, Sí, una pregunta que si ¿cobraría la fractura este Caprilán, que el año pasado, si no me equivoco, estuvo con los Diablos y ahora está con los Guerreros? Le clavaron la espina, a mí se me hace. Ricardo Pinco todo no aguantó más que 3 picadas cuando perdían el primer inning, lo tuvieron que sacar. Abridor que falló, pero que tal vez gran clave, más importante que cualquier otra cosa para los Diablos. Julián Ornelas en los primeros 2 juegos se fue de 7-0, sin base por bola, perdón, una base por bola, una carrera anotada, pero sin producir. Mala serie de Ornelas, cuidado, los Diablos pueden caminar. sí. Y este mismo 2026, James Caprillion estuvo con los Diablos. Fue Okay. cambiado a los Guerreros de Oaxaca. Sin duda tiene ahí antecedentes. Un James Caprillion que ya había jugado como bien lo dijo, fue tomado en draft por los Yankees de Nueva York, pero tuvo del 20 al 23 4 campañas en Grandes Ligas y todas las vio en ese tiempo, Atléticos de Oakland. Todavía eran Atléticos de Oakland. Sí, sí, y sin duda. Y qué bueno que menciona lo de Julián Ornelas, cerró también batiente, igual que Sepúlveda, que el Japper Gamboa Champion Bat. Pero si no se enciende ese bat, y lo digo porque le pasa a los Charros de Jalisco en invierno, si el bat de Julián Ornelas mantiene callado, hay mucha posibilidad para Guerreros de Oaxaca. Y después de la molestia, habrá que ver hoy a Trevor Bauer, va a ser muy importante. Aunque en el tema de momios, favoritos, apuestas y esto que ya pues inunda todo, inclusive al béisbol mexicano también, hoy está favorito el México para irse 2-1 en la serie, con el simple hecho de que Trevor Bauer estará en el centro del diamante. Pero como dices, o sea, se le puede engarrotar la nuca otra vez y quién sabe cómo les vaya. Bueno, sobre la serie de Tijuana y Laguna, vaya sorpresa que me llevé, y esto se logró gracias a Juan Antonio García de Torreón, que nos pasó el dato, el licenciado, gran amigo, nos dijo, checa cómo le ha ido a Laguna en los últimos años contra Tijuana. En el 2021, Tijuana le ganó en 5 juegos la Serie del Rey a los algodoneros, pero en 2023, 2024 y 2025, Laguna le ha ganado las series a los Toros de Tijuana. O sea, tiene récord Laguna tiene récord de 12-4, sí, porque fue 4-2 el año pasado, en los últimos 3 años, los algodoneros contra los Toros de Tijuana. Y vaya, los algodoneros metieron a lanzar en el segundo juego un joven llamado de Murias. Venía de la Liga Independiente, su primera salida con el equipo, y tiró una joya para llevarse la victoria. Vaya, las sorpresas se dan con mucha facilidad en las postemporadas y son claves, Santiago. Sí, sí, sin duda. Ya está a punto de arrancar, por cierto, el de Diablos contra Guerreros. Y el otro que omití también, que es la serie que va a ir regular a los demás, es el de Piratas contra Pericos, que Campeche logró igualar la serie con esa blanqueada de 8-0 ante el equipo histórico de los Pericos de Puebla. Está bueno los playoffs, ¿eh? Es la primera ronda de la Liga Mexicana y se están viendo buenos enfrentamientos. Definitivamente. El primero fue un duelo de abridores, sin lugar a dudas. Cubia, que en la novena entrada para el primer juego, en el 3-4, con el marcador 3-4 en contra, se le vino el mundo encima y finalmente no, él logró salvar el juego. Aquí ha sido clave en esas Piratas y Pericos, jóvenes que no han brillado por su poder y que ya dieron gran slam, incluyendo a Ramos, ¿cómo se llama? Henry Ramos, que conectó 2 cuadrangulares en el triunfo de los Pericos, y en el de los Piratas fue Armando Álvarez, gran slam, produciendo 5 carreras, y ahí fue donde Kubiak se llevó el rescate, que fue líder de salvamentos, algo que siempre en la postemporada es clave, nadie mejor lo sabe que los Yankees y sus seguidores, como Mariano Rivera, era clave los años. Un detalle más en otra serie, León y Tabasco. Los Pericos están corriendo y cuidadete,
porque ese equipo es muy rápido y meten problemas, algo que los Charros no han podido hacer contra los Sultanes. Pero Jimmy Cordero, el cerrador de los Olmecas, en Tabasco enfrentó 6 bateadores y vea lo que hizo. Sacó 6 outs, pero con 11 pichadas, los 6 outs y 10 fueron strike. Le había comentado en el podcast previo, cuidado con este Jimmy Cordero, aunque Luis Carlos Rivera, el manager de los Olmecas, no lo utilizó cuando fueron a León. Esa era una gran pregunta que tenía yo. ¿Por qué no? O sea, por la altura, no lo quiso arriesgar. Pues ahora vamos a saber, ahora que van a jugar los siguientes 3 encuentros en León, Guanajuato. Y oiga, lo que ha hecho Alexia Marista también, ya lo habíamos destacado al inicio de este podcast, inclusive con Oaxaca en los 2 juegos, lleva 6 imparables, una carrera remolcada, una bujía ofensiva. Lo que ahora tú ya te diste cuenta de eso, ¿eh? Los Sultanes han frenado la velocidad de los Charros y sabemos Sí. perfectamente bien que si los Charros no presionan, que es el estilo clásico de Benjamín que le ha dado tantos triunfos, su gran éxito es eso, presionar al equipo contrario. No han podido correr porque el picheo, especialmente de los Sultanes, ha estado increíble. Le está promediando los Charros 164 en bateo, 1.50 en efectividad, le han dado solamente 10 imparables, 3 bases por bolas y han posteado a 16 Charros. O sea, los Sultanes verdaderamente están jugando en 4 pistones porque ha lucido hasta cierto punto, en especial el picheo abridor de los Charros de Jalisco, que fue uno de los pocos equipos que cuidó muy bien al picheo abridor durante la temporada, aunque los dejaba tirar 5 innings, pero Benjamín siempre ha sido excelente para mover a sus lanzadores. Batean ¿Algo más? 164 los Charros en el promedio colectivo, ¿eh? Van 2 juegos, muchos me dirán, cierto, pero es el peor equipo bateando. Claro, eso se puede arreglar, no a partir de hoy, porque hoy no hay serie, a partir de mañana en el Panamericano. Y que por cierto, eso les podría afectar quitarles hasta un día de descanso más adelante. Es decir, tienen que jugar el fin de semana. Estaba escuchando eso, que si llegan a 7 juegos tendrían que jugar corrido. ¿Es correcto Exacto. eso, Santiago? Sí, 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 ¿verdad? porque la lluvia, y espérese, porque la lluvia, no quiero ser ave de mal agüero, pero la lluvia aquí en Guadalajara ha estado sabrosa y en ese horario, a partir de las 5 o 6 de la tarde, se empieza a venir con todo y ojalá, a veces llueve en algunas partes de la ciudad y en el Panamericano no, a veces llueve en el Panamericano y en otras partes de la ciudad no, pero ojalá y no se haya que retrasar ningún otro juego, ni poner nada. Aquí ya se acabó lo de las 7 entradas, etcétera. Si un juego se suspende, si vamos en la tercera, cuarta entrada, quinta entrada, novena entrada, se tiene que reanudar, si así lo decide la cuarteta de umpires, porque sí sigue cuarteta, sí, hasta esta ronda creo que sí es cuarteta. Lo deciden, se tiene que reanudar donde se quedó. Aquí ya es playoff, aquí ya no aplica ninguna regla de que si es que ya es juego legal, que, bueno, diría el gran Oscar Marín, jefe de umpires de la Liga Mexicana del Pacífico, a quien le mando un saludo. Juego legal siempre es porque está en el marco de la legalidad, más bien juego oficial. Sí, exacto. Oye, por cierto, ojalá no tengan que jugar dobles carteleras. Eso sí, porque eso es matador en la postemporada. Porque el 75%, o cuando menos la mayoría, un gran número se dividen. Y pues le quita mucha lucidez, en mi opinión. Le voy a decir lo que pasó un día como hoy, porque va acompañado de una información que creo que es muy interesante. 11 de agosto de 1929, en ruta a dar 40 jonrones por 8ª vez en su carrera, lo cual hizo 11 veces, Babe Ruth conecta el 30º de la campaña, en que basaría con 46. Ese mismo día, Lou Gehrig conectó su bambinazo número 27 del año. De Ruth también fue ese el número 500 de por vida, primero en hacerlo, y los Yankees ganaron 6-5 a los Indios en Cleveland. A Ruth le seguía en el segundo lugar de los máximos jonroneros de la historia. Cuando Ruth llegó a 500, Roger Hornsby, el Rajá, el hombre que promedió de 1921 a 1925, promedió 400 en las grandes ligas, pero ya fuera buen jonronero.
pues tenía 263, y había conectado ese día, el 11 de agosto de 1929, su cuadrangular número 25 de la campaña, para llegar a 263 el día que Ruth tenía 500. Ahí le dejo la pulga en la oreja para ver qué tan grande fue este señor Babe Ruth, por si le faltan algunos datos. Sobre la Liga Mexicana del Pacífico, Santiago. Bueno, pues confirmó el equipo de los Mayos de Navojoa la presencia de Elian Leiva, el cubano, ex Charro de Jalisco, ex Naranjero de Hermosillo, último ganador de la triple corona de picheo, ¿verdad? Sí, último ganador de o uno después. No sé, ya se me van las cabras, como dicen por ahí, pero ganador de la triple corona de picheo con los Charros de Jalisco, pitcher del año en alguna ocasión también. Luego Naranjero, donde rindió bastante bien, playoff, temporadas ganadoras, al mando de Juan Gabriel Castro. Bueno, pues ahora lo anuncian los Mayos de Navojoa para este proyecto de la guagua Miguel Tejada, que tratará de, en el regreso de esta franquicia, llevarlos a buen puerto. Los números y la trayectoria está así, la edad también para Elian Leiva, señor Almada. Sí, y en realidad, esa hazaña que tuvo Leiva con los Charros, que fue en el año 2021, creo, 2023, ganar la triple corona, para mí simplemente no lo podía creer. Y hubo ciertas cositas ahí que la liga tuvo que investigar, pero en fin, el caso es que la ganó la triple corona. El detalle está que es que Leiva, en los últimos 3 años que ha estado en la Liga Mexicana del Pacífico, más bien estuvo lanzando un año allá en la Dominicana, no tuvo muy buenos resultados. Esperemos que con los Mayos de Navojoa le vaya bien. Pues Marco Jaime Santiago regresa de nueva cuenta este veloz jugador con los Águilas de Mexicali. Sí, otra vez Marco Jaime, que bueno, puede tener cualquier lugar en el infield. Ha jugado a la tercera base, ha jugado a la segunda. Los Caballeros Águilas lo han puesto como parador en corto. Me parece que es una posición que también le viene bien. Anunciando en esta dinámica que además lo hacen bien los Águilas, porque muchos dicen o dan por hecho que la base nacional estará reportando, aunque Marco Jaime no es nacido en México, pero que la base de peloteros como Moisés Gutiérrez, que también lo anunciaron, etcétera, o los regresos extranjeros como el de Yadir Drake, pues uno da por hecho de que, sí, vuelven el siguiente año y no pasa nada. Me parece que Águilas hace un buen ejercicio con su afición y con los medios de comunicación, con nosotros, para recordar quiénes de la exitosa campaña que tuvieron el año pasado, de récord para Jake Sánchez, de semifinales, pues decir que regresan y ahí está por su parte Marquito Jaime, como le dicen sus compañeros, regresando a los Caballeros Águilas para este invierno 26-27. Oye, Santiago, vamos a poder poner el recorte periódico ese que nos mandó Luis Alberto Ramírez, a quien le llamé, porque le hablé a diferentes umpires para preguntarles si les había tocado a ellos alguna jugada de apelación. No son comunes, son raras, pero yo recordaba que había sucedido una en la Liga Mexicana del Pacífico. De hecho, me la encontré en el libro de la señora Alfonso Araujo, en la página 183, un 20 de noviembre de 1990, quien es hoy jefe de umpires en la Liga Mexicana de Béisbol, Luis Alberto Ramírez. Estaba en solo su segundo año en Guasave jugando contra los Venados. Shane Mack, que pertenecía a los Mellizos de Minnesota, conecta un cuadrangular. Pero al llegar al plato, fíjese nomás el encabezado: Luis Alberto Ramírez a la historia, primer umpire en anular un jonrón por no pisar el home. Estaba en su segundo año, su jefe de cuarteta era Humberto Sáiz. El catcher de Mazatlán era Manuel Casarín, y se dio cuenta que Shane Mack, al dar la vuelta, cuando lo recibieron sus compañeros entre tercer y home, medio lo jalonearon, se distrajo y no pisó el home. Casarín le dijo al manager, yo entiendo que era el Cananea Reyes, aquí dicen que era Leo Figueroa, o quizás estaba de interino, no sé, y le reclaman, le hacen la apelación a Luis Alberto Ramírez, y con los pantalones bien fajados, decreta el out y por poco lo mata a Luis Alberto. Afortunadamente el juego terminó con victoria para los algodoneros de Guasave 2-1.
Estoy tratando de juntar los otros datos. Le repito, esto fue el 20 de noviembre, aunque la publicación es del 22 de noviembre. Quizás la única apelación, porque le pregunté a Humberto Sáiz y me dijo que él no recordaba, nunca le había tocado uno, aunque en ese juego él estaba en la segunda base y dice, cuando vino la apelación, me mantuvo de arriba del montículo porque me dijo, van a llover aquí sombrerazos, hielazos y todas las cosas. Ahí se ve Tony Oliva reclamándole fuertemente, es el del extremo derecho, Tony Oliva, y el del extremo izquierdo es el umpire Luis Alberto Ramírez. Cosas Bueno, pues historia. de béisbol. Historia y recortes de un periódico del Diario de Sinaloa. Wow, Ajá. historia pura. Hay un recorte, quién sabe qué le habrán recortado ahí abajo, a lo mejor era una publicidad o algo que ya ni ha de existir esa empresa. Sí, no, y es que Luis Alberto conserva un álbum y de hecho Sí. me mandó un reportaje que hice yo sobre otra jugada que a lo mejor lo podemos platicar el día que Vicente Palacios tiró sin hit ni carrera en playoffs en Hermosillo y yo estaba en Mochis viendo a Ed Bosberg ponchar a 16 mayos, pero que le ganara el caballo aéreo a los Cañeros de los Mochis 1-0. Creo que con el único imparable que conectaron los mayos en ese partido. Fue un juegazo, una maravilla, una cosa extraordinaria. Bueno, sobre la respuesta a la trivia, sí, bueno, tenemos lo del Serie del Caribe Kids, ¿no, Santiago? Sí, nada más para decirle que después de que por cuestiones logísticas y demás, Venezuela se tuvo que bajar de la Serie del Caribe Kids. Ayer Dominicana le pega 5-2 a Panamá y México Verde 12-0 a Puerto Rico. Sin embargo, pues México Verde se lleva la otra cara de la moneda al ser noqueado por la República Dominicana el día de hoy en punto de las 2 de la tarde y se juega ya en este momento, al momento de grabar, México Rojo contra Puerto Rico. México Verde es Jaguares de Nayarit y México Rojo es el campeón de el torneo infantil de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que es Tomateros de Culiacán. Bueno, la respuesta a la trivia del día de hoy, el líder de cuadrangulares en la Liga Mexicana de Béisbol es Nelson Barrera, que llegó en el 2001 a 455, pasando a Héctor Espino, que había dejado récord de 453. Si no me equivoco, el almirante se retiró unos días después, no terminó la campaña. Asimismo, en ese 1984, cuando Héctor Espino se retiró del verano, jugó el invierno y se retiró con 299. Ahorita, el segundo lugar y retirado de hace más de 10 años, lo tiene Eduardo Jiménez, 199. Asciende Espino y nadie más que Jafet Amador ha llegado a 150 jonrones en el circuito veraniego. Es todo por hoy. Amigos aficionados, nos despedimos, Santiago, agradeciéndole enormidades a la afición. Vaya que hemos recibido tremendo apoyo más van avanzando los podcasts. Así es, y viene, como dicen, el sabio dicho, lo mejor está por venir. Gracias, recuerde cuando le salgamos, suscríbase, active la campana de notificaciones para que cada martes o cada jueves que estemos al aire, le recuerde su YouTube que ya está pasando la bola. Y como dice el gran Toño Rosique, a quien le mando un saludo, me bastan esos 45 minutos para informarme de lo que pasa en las 3 ligas y sigo con mi vida. Muchísimas gracias, Toño. Y a usted también, amigos aficionados, saludos.